Los 7 mandamientos o las 7 leyes universales son el mínimo testimonio requerido por el Creador a un hombre como señal de búsqueda de la santidad. En otras palabras, son el testimonio de nuestra forma de vida, de la obediencia que tenemos al Eterno, de que creemos en el Creador de los cielos y la tierra. Para poder entender la importancia de las leyes universales es necesario echar un vistazo al concepto de emuná. ¿Qué es emuná? Tal vez ya muchos conocen ese concepto, pero bueno, vamos a darle un repaso rapidísimo. ¿Qué es emuná? Emuná es lo que se traduce como fe. Sin embargo, en hebreo, la palabra fe o emuná se compone de 2 partes. La primera parte es creer, creerle a Dios, y la segunda parte es obedecer a Dios. Si una persona dice creer en Dios pero no le obedece, no tiene fe. O sea, hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero nunca hace su voluntad, es una persona que no tiene fe. Es una persona que no tiene fe. Segundo, una persona que no tiene fe es una persona que no obedece y que no cree además en el Eterno. De otro modo, la persona que cree y obedece, si no lo hace así, de otro modo, da la señal de que no es una fe completa. O sea, la fe completa es creer y obedecer. Pongamos un ejemplo para ilustrar este punto. Una persona está convencida que el consumo de cierta fruta ayuda a contrarrestar las enfermedades respiratorias. Está convencido de que si tú consumes la guayaba, con la guayaba, tú consumes mucha guayaba en la mañana, en la tarde, en la noche, y tú se lo dices a la gente, fíjate que si comes guayaba se te va a quitar la gripe. Y está constantemente diciéndoselo a la gente, está convencida, no deja de promovérselo a cada persona que puede, ese remedio natural, hablando de los beneficios de dicha fruta a sus amigos, pero resulta que él mismo no come guayaba cuando se enferma. El día que se enferma de gripe, recurre a los medicamentos regulares y no utiliza el remedio natural que tanto ha promovido, que ha compartido a sus amigos. Podríamos decir que esta persona realmente cree que la fruta posee los nutrientes para ayudar a su restablecimiento en su salud. La verdad es que no, porque siempre que una persona dice creer en algo y esa creencia no va acompañada de una acción que confirme dicha creencia, tal persona no está siendo congruente. Esto es terrible, ¿verdad? Una persona que dice creer en algo pero no hace lo que cree, entonces no está siendo congruente. Hay mucha gente que dice yo amo tus mandamientos, oh Hashem, oh Dios, yo amo tus caminos, tus mandamientos, cuán preciosos son tus mandamientos, qué cosa más linda y hermosa decir esas frases, pero resulta que la persona no guarda mandamientos. Porque hay muchos de nuestros amigos, sobre todo que vienen del cristianismo, que lamentablemente hablan de los mandamientos del Eterno, pero no guardan ni uno solo. Y esto, por supuesto, por la teología que recibieron. Entonces, es una forma de decir creer, pero no creer, porque no se hace. Así pasa con el tema de la fe en Dios. Si nuestra fe no va acompañada de acciones que respaldan dicha fe, tal fe no es completa. La persona no cree realmente. Nuestros libros netzaritas dirían lo siguiente. Pero alguno dirá, tú eres observante de la Torah, pero yo tengo fe. Bien, muéstrame tu fe sin tu obediencia a la Torah, que yo te mostraré mi fe por mi obediencia a la Torah, como está registrado en Jacob Hasadik 2.18 o popularmente conocido como Santiago 2.18. Fíjese lo interesante de todo esto. Dice ahí, muéstrame tu fe sin tu obediencia a la Torah, que yo te mostraré mi fe por mi obediencia a la Torah. Eso es lo que dice el Código Real. Por tanto, cuando hablamos de la verdadera fe,
esta siempre estará acompañada de la obediencia a los mandamientos que nos apliquen según sea el caso. Tomando en cuenta esto, tal vez has pensado alguna vez, ¿cómo yo puedo hacer que mi fe sea verdadera o completa? La única manera es por medio de la obediencia a los mandamientos que Dios nos dio a cada uno de nosotros por medio de la Sagrada Torá. Pero antes de aplicar cualquiera de ellos, deberás conocer cuáles realmente aplican a ti. En la Torá hay un total de 613 preceptos, 365 mandamientos negativos y 248 positivos. Estos mandamientos negativos, lótase o restrictivos, son como por ejemplo no robarás, no matarás, no derramarás sangre inocente, etc. Los mandamientos positivos son aquellos de los cuales debemos de realizar una acción, como es el caso de amarás a tu prójimo, que es de lo que hablábamos hace un rato, Vejapta lerejeja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o guardar el Shabbat, es un mandamiento positivo, harás. De estos 613 mandamientos, 365 negativos y 248 positivos, no todos aplican a una persona, pues existen mandamientos que son aplicables a los hombres, otros a las mujeres, otros a los reyes, otros a los sacerdotes, otros a los judíos y otros aplican a los no judíos. Desde el momento en el que el Eterno, quien es bendito, hizo el proyecto de la creación y antes de que todo lo que fue creado fuera creado, el Eterno ya había designado el lugar del pueblo de Israel como nación santa y el lugar de las naciones. Por ejemplo, cuando vemos la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia con la persona de Jacob, nos encontramos la siguiente declaración. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, y también le dijo Dios, yo soy el Eterno omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y no se fue de él dio del lugar en donde había hablado con él. Génesis 35, 10 al 13. Cuando el texto sagrado habla de un conjunto de naciones, se habla de las naciones gentiles que se apegarían al pueblo de Israel, como lo atestigúa las Sagradas Escrituras en Zacarías 8:23 o en Romanos 11. De modo que el plan de Dios siempre ha sido que las naciones gentiles participen en el plan de la redención junto con Israel. También cuando se dice que Hashem bendeciría a todas las familias de la tierra en la descendencia de Abraham, la palabra que se expone ahí en la Torah es Kol Goyim, todas las naciones gentiles, todas las naciones fuera de Israel, serán bendecidas por medio de Abraham y por medio del pueblo. De modo que el plan que Dios dio a los gentiles, a los justos de las naciones, es participar junto con el pueblo judío. En este mismo plan, el Creador dio previsiones y mandamientos para los gentiles como también para los judíos. Esto quiere decir que Hashem dio mandamientos para judíos y otros para gentiles de forma distinta, porque Hashem sabía que no es lo mismo que un judío que ha nacido judío toda su vida o que ha hecho su conversión y se ha preparado para vivir como judío y ha sido educado, tiene todo lo necesario para vivir como judío. Sin embargo, un gentil, un creyente de origen gentil, no le es obligado a volverse judío, toda vez que, como lo dice la legislación netzarita en el capítulo 15 de Hechos, no se le exige más que se separe de los mandamientos universales. Esto es muy importante porque la responsabilidad de cada uno, judío o no judío, radica en su madurez y su desarrollo. Hay que decir que la realidad de la profecía de que el Eterno dio a Jacob, nuestro patriarca, acerca de que Hashem le haría un conjunto de naciones, no alcanzó un potencial mayor, sino solamente después de que los discípulos del Ribi fueron enviados a los gentiles para llevar el plan de redención. Esto primeramente por medio del Taná Kefa, por Pedro,
y posteriormente por la instrucción de Rab Shaul, el gran maestro judío, hacia los gentiles. Esto fue así porque antes de la muerte y la resurrección del Rabbi Yeshua, la única forma de formar parte del pueblo de Dios era hacer una conversión al judaísmo, entendiendo por judaísmo el estilo de vida que el pueblo hebreo tiene con todas sus normas, previsiones y realizando la circuncisión y todos los rituales que le corresponden a un judío. Sin embargo, una vez que los méritos de nuestro Rabbi Hakadosh se hacen presentes, se abre para los gentiles una puerta que permite que participen en la herencia junto con sus hermanos judíos sin ser obligados a vivir como judíos, como ya lo hemos estado estudiando en la carta a los Gálatas, en donde se explica que los creyentes de origen gentil, no están obligados a vivir como judíos ni a circuncidarse, como ciertos judíos iban detrás de Rab Shaul enseñándole a los Gálatas que se tenían que circuncidar para ser parte de la redención y de la salvación. Por lo tanto, la herencia a los no judíos viene dada por medio de un testimonio mínimo de fe, que son las 7 leyes universales. El momento en el cual se lleva a cabo este decreto para beneficiar a los gentiles se encuentra justo cuando Rab Shaul está realizando su trabajo a favor de los gentiles y, como hemos explicado antes, ciertos judíos perushim, fariseos, que habían creído en el mensaje de Yeshua, movidos por el celo al Eterno y a la Torá, siguen los pasos de Rab Shaul visitando las comunidades y enseñando a los gentiles: si ustedes no se circuncidan según el rito de Moisés, no podréis heredar del mundo venidero. Ante tal situación, Rab Shaul se ve en la necesidad de debatir y confrontar tal postura de estos judíos que estaban tratando de imponer sobre los gentiles la circuncisión. En otras palabras, estaban buscando que ellos judaizaran, que se convirtieran en judíos so pena de salvación. Por lo tanto, es cuando encontramos en Hechos 15, que ustedes pueden estudiar el texto, pueden estudiar el tema de cómo se legisló al respecto de los gentiles. Bueno, siguiendo adelante, las leyes universales son la forma mínima en la cual un creyente de origen gentil da testimonio que le ha creído a Dios, que tiene fe en Dios, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no en cualquier Dios. Recordemos, y esto es muy importante que lo entendamos, que en el judaísmo los mandamientos se agrupan dependiendo a la forma en la que los vamos a estudiar o en la forma en la que los estamos analizando. Por ejemplo, cuando a nuestro Rabbi le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, dijo: amarás al Eterno tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que dijo. Y dijo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: de ahí pende toda la Torah. De estos 2 mandamientos pende toda la Torah, ¿sí? Mandamientos relativos a Hashem, mandamientos relativos a tu prójimo. Y esta forma es la forma en la que se organizan los mandamientos de forma simplificada. Pero no es la única forma en la que se organizan los mandamientos. También se organizan, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como Aseret Hadibrot. ¿Qué es Aseret Hadibrot? Aseret Hadibrot son lo que se conoce como las 10 palabras, o conocidos popularmente como los 10 mandamientos, que los podemos encontrar en la Torá, en Éxodo capítulo 20. No son solamente 10 mandamientos, sino es una pequeña parte que representa el todo, los 613 preceptos. Una pequeña parte, 10, que representa al todo. Recuerden que el número 10 en las escrituras representa totalidad, totalidad. Por eso diezmo representa la parte que nosotros damos a Hashem, que representa todos nuestros ingresos. Es un ejemplo. O cuando dice que 10 gentiles subirían y tomarían del manto a un judío, quiere decir todas las naciones van a ir con los judíos a decir: hemos oído que el Dios verdadero está contigo. Y por eso es que está el número 10. Entonces, encontramos, dependiendo de la forma en la que vamos a estudiar, diferentes
cantidades de mandamientos que son la forma en la que los organizamos. Cuando hablamos hoy en día de los mandamientos operativos, y cuando decimos operativos quiere decir que se pueden cumplir fuera de la tierra de Israel, hoy en día sin que exista el templo de Jerusalén, sin que haya Kohanim ni Leviim, hoy operativos hay 70 mandamientos para un judío, no 613. No 613 porque ciertos mandamientos eran para reyes, ciertos mandamientos eran para las mujeres, ciertos mandamientos eran para los levitas, etc. Entonces esa lista se va reduciendo. Pero hoy operativos, sin estar en la tierra de Israel y sin estar edificado el templo de Jerusalén, solamente hay operativos 70 mandamientos. De esos 70 mandamientos, 7 mandamientos son obligatorios para el creyente de origen gentil, el no judío. Y estos mandamientos, 7, no es que solamente sean 7, sino es la forma en la que se organizan todos los mandamientos que aplican a un gentil. Son las categorías de mandamientos, porque son muchos más que 7, pero son las categorías de mandamientos que hay para los creyentes de origen gentil. Por ejemplo, en la idolatría que vamos a estudiar, hay 82 derivaciones, mandamientos que se desprenden de no a la idolatría. Obviamente son derivaciones, algunas halágicas, otras específicamente de la Torah, cuando dicen no consultarás a un medium ni a un hechicero, etcétera, etcétera. Está conectado con no a la idolatría. Hoy más temprano hablábamos que no orar, no hacer tefilá es idolatría. Si tú no haces oración es idolatría. Y bueno, de este mandamiento no a la idolatría penden 80 y tantas derivaciones. De no a la blasfemia penden otras derivaciones. De no a la inmoralidad sexual penden otras tantas derivaciones que por ejemplo las encontramos en Levítico, cuando habla la Torah de que un hombre no puede tomar a su esposa y a la hermana de su esposa como mujeres, no puede tomar a la hija de su esposa y a su esposa. Bueno, todos esos casos que vemos en Levítico, en Vayikra, entran dentro de la categoría de no a la inmoralidad sexual, que es una categoría dentro de las 7 leyes universales, ¿sí? Entonces, como vemos, no solamente son 7, sino es la forma en la que los organizamos. Entonces, ¿cuál es el origen de las leyes universales? Las leyes universales las podemos encontrar en la Sagrada Torah, pero para poder encontrarlas debemos ir más allá de solo lo literal del texto y plantearnos algunas interrogantes importantes. Como por ejemplo, cuando Dios mandó el juicio al diluvio universal, ustedes se acuerdan de Noé, en la generación de Noé. Cuando Dios mandó el juicio a la generación de Noé, donde está escrito, y Noé halló gracia delante de los ojos de Hashem, debemos preguntarnos, ¿sobre qué base Dios juzgó la generación de Noé si aún los mandamientos no habían sido entregados a Moisés? Pues Moisés vendría varias generaciones después. Los 10 mandamientos vendrían a ser dados varias generaciones después y los 613 preceptos escritos vendrían a ser dados varias generaciones después de Noé. Entonces, si esos mandamientos no estaban presentes, digámoslo, ¿sobre qué base juzgó el Eterno a la generación del diluvio? Si decimos que por la maldad, tenemos que definir cuál maldad. Tiene que haber una normativa que defina esa maldad. Si esa normativa, si esa ley, ese mandamiento no está presente, no se puede definir una maldad o un pecado, ¿sí? Cuando no hay ley, no hay delito. Cuando no hay mandamiento, no hay pecado. Sin embargo, la generación de Noé se nos dice que pecó y eran pecadores, grandes pecadores. Por eso vino el galut, vino el diluvio. Si tenemos claro que Dios es justo y que Él no realiza juicios injustos, sin la existencia de una ley, debemos preguntarnos entonces qué leyes estaban presentes. Por tanto, debemos saber que la Torah no necesariamente es un documento detallado de información del origen de las cosas. La Torah es un documento que nos da luz de muchas cosas,
pero no hay espacio para escribir todos los detalles. Solamente cuando Hashem nos da la revelación o indicios en la misma Torah, podemos encontrar en el estudio profundo de la Torah en donde se originan cada una de estas cosas. En este caso, los mandamientos que fueron quebrantados en la generación de Noah. Entonces, es importante que hagamos la labor de investigar, escudriñar y buscar la información más adecuada para averiguar si realmente estas 7 leyes universales existen, o es un invento rabínico, o es un invento de su servidor, Hasbe Shalom, o es un invento de nuestro rabino, el doctor Damen Abraham, Hasbe Shalom. A todo esto la respuesta es: no es un invento, las leyes universales están en las Escrituras. Entonces tenemos que ver dónde están. Las leyes que vamos a estar estudiando de nuestra generación, en nuestra generación también se van a aplicar. Mateo 24:37 dice: mas como los días de Noé, así será para el tiempo de la revelación del Ben Adán, del Hijo del Hombre. Lo que nos está diciendo nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach es que la misma condición moral, espiritual que había en los días de Noé es la misma condición que vendría a ser la que será, la que prevalecerá en el mundo cuando se revele el Ben Adán, el Hijo del Hombre. ¿Sí? La maldad, la inmoralidad sexual, el asesinato, el robo, la blasfemia, la idolatría, el comer cosas prohibidas, la falta de justicia. Todos estos mandamientos, que son las 7 leyes universales, serán el pan de cada día de la generación previa a la llegada de Mashiach, mandamientos que se van a quebrantar. A tal grado que las mismas leyes civiles lo van a permitir. ¿Sí? Entonces vamos a repetir las 7 leyes universales para que ustedes los vayan viendo. Nuestra próxima clase vamos a estudiar una por una, viendo de dónde salen en la Torah, pero vamos a aprenderlas. La número 1 es no a la idolatría. La número 2 es no a la blasfemia. La número 3 es no a la inmoralidad sexual. La número 4 es no al asesinato. La número 5 es no comer nada prohibido por Hashem. La número 6 es no al robo. Y la número 7 es establecer cortes de justicia o procurar la justicia. Estas 100 son las 7 leyes universales aplicadas a judíos y a gentiles, con las cuales, en base a estas 7 leyes, Dios va a juzgar a la humanidad. No será juzgada la humanidad si cumplió el Shabbat o no, si la humanidad no va a ser juzgada si guardó Pesaj o no. ¿Por qué? Porque son mandamientos que son aplicables al Benei Judá. Pero estas 7 leyes universales son las leyes que serán impuestas y serán la base sobre la cual se juzgará a los hombres de todas las naciones, cuando se levante lo que nosotros conocemos como la segunda resurrección, la resurrección para juicio, la resurrección para juicio. Entonces, hay que decir que en el pensamiento hebreo, la labor de Mashiach es establecer el reino del Shaddai. Esto incluye, entre otras cosas, la completa eliminación de la idolatría, la llegada al juicio contra los enemigos de Israel. Y es en esta parte que las palabras del Ribi cobran mayor importancia profética, pues cuando él dice: mas como en los días de Noah, así será para el tiempo de la revelación del Ben Adán, nos está indicando que habrá de acontecer en el mundo el juicio de Hashem, un juicio que, como en los días de Noah, vendrá a erradicar la maldad de la tierra, como está dicho también por el Tanakefa en 2 de Pedro 3, 9 y 10. Hashem no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente hacia los gentiles, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos decidan convertirse. Pero el día de Hashem vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán a la vista humana con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán mostradas en su realidad. En su realidad. Este juicio
que viene, en base a las 7 leyes universales, ya no será por agua como en los días de Noaj, sino será por fuego. Será semejante a los eventos que acontecieron en los días de Noaj, pero por fuego. Esto quiere decir que así como hubo salvación para Noaj y su familia, porque ellos fueron hallados justos. ¿Por qué fueron hallados justos? Porque guardaban estas leyes universales. Y Dios tuvo gracia de ellos, hallaron gracia delante de Hashem. También en la generación que ha de venir, y en los días cuando se manifieste el Revi Hakadosh, será semejante a los días de Noaj, que Noaj y su familia fueron salvados porque Noaj fue hallado justo y halló gracia delante de los ojos del Eterno. Así será la generación que verá venir al Mashiach. Pero esta vez no habrá un diluvio de agua, sino la purificación será por medio del fuego. Es por eso que entendemos las palabras del Rivi cuando en Mateo dice: la cizaña será cortada y echada al fuego, y el trigo a su granero. Si bien la entrada al mundo por venir y la edad mesiánica son un obsequio del cielo por los méritos de Yeshua Mashiach, todo candidato a gustar de estos eventos debe de tener completa fe o fe obediente, no solamente creer en Dios y que envió a Mashiach, redimió al pueblo de Israel y a todas las naciones, sino que además le obedece. ¿En qué le obedece? En guardar las leyes más esenciales, las leyes universales. Por lo tanto, eso es fe obediente, creer y obedecer. ¿Qué deberán obedecer? En este caso, las naciones, las 7 leyes universales, que es la medida que el mismo Noaj llevó para hallar gracia delante de los ojos de Hashem en la llegada del diluvio. Concluimos pues, las leyes universales no son un invento del judaísmo rabínico, ni del judaísmo netzarita. Son, como hemos estudiado en la clase, la mínima medida de la fe de la humanidad, con la cual se demuestra que se cree en el Dios único y verdadero. En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Como diría Jacob Hasadik en el capítulo 2, verso 18 de Santiago: muéstrame tu fe sin tu obediencia a la Torah, que yo te mostraré mi fe por mi obediencia a la Torah. En otras palabras, mi fe se evidencia. ¿Cómo? Cumpliendo los mandamientos. No porque me salve cumpliendo los mandamientos, sino porque ya creí en los méritos de nuestro Revi Hakadosh, ya tengo el boleto. Pero para que ese boleto me permanezca en la mano, yo tengo que vivir en el nivel mínimo de santidad, que son las 7 leyes universales. Aunado a esto, serán las 7 leyes de Noaj la medida para que un hombre sea librado de la purificación que viene al mundo, y que nuestros sabios netzaritas, los discípulos de Rivi, establecieron como la base de fe de los gentiles. En nuestra próxima clase estudiaremos el origen de las leyes universales en las Escrituras. Vamos a encontrarlas, vamos a explicarlas, vamos a hablar de por qué están en ese lugar y por qué no se muestran tal cual como un mandamiento directamente a los gentiles. Vamos a hablar de ello y vamos a explicarlo. ¿Por qué? Porque a veces surgen esas dudas. Y es muy importante que no se pierda la próxima clase, ¿verdad, Hashem? Vamos a estar estudiando este tema.